Dices que sabes quién eres, pero ¿cómo llegaste a creerlo? ¿Fue una decisión tuya o simplemente aceptaste lo que otros dijeron que debería ser? Sócrates una vez confesó, solo sé que no sé nada. Y en esa humildad encontró una fuerza que los dioses envidiaban. Pero tú has construido certezas sobre arena movediza. Has levantado una identidad sobre lo que otros esperan de ti. Y si te dijera que todo lo que crees sobre ser hombre es una mentira, no una mentira maliciosa, una mentira heredada, una mentira que se susurra de generación en generación hasta convertirse en verdad incuestionable. Miras al espejo cada mañana, ves una cara, reconoces los rasgos, pero ¿reconoces realmente al hombre que te devuelve la mirada? ¿O solo ves la máscara que has aprendido a usar? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste, ¿esto que siento es realmente mío? ¿Cuándo fue la última vez que dudaste de una emoción antes de juzgarla como correcta o incorrecta? El hombre moderno vive aterrorizado, no de los lobos en el bosque, no de la guerra o la hambruna. Vive aterrorizado de su propia fuerza interior, de esa voz que susurra en las madrugadas. ¿Y si fueras completamente diferente de lo que crees ser? ¿Por qué ese miedo? ¿Qué hay tan peligroso en la autenticidad que preferimos la prisión de las expectativas ajenas? Piénsalo, ¿cuántas veces has contenido una lágrima porque los hombres no lloran? ¿Cuántas veces has forzado una sonrisa porque tienes que ser fuerte? ¿Cuántas veces has callado tu verdad porque no es lo que se espera de ti? ¿Quién te enseñó que la vulnerabilidad era debilidad? ¿Quién te convenció de que sentir profundamente era falta de carácter? ¿Fue tu padre? ¿Tu sociedad? ¿O fue esa voz en tu cabeza que ni siquiera reconoces como extraña? La fuerza verdadera no es lo que imaginas, no es el músculo que se tensa, no es la voz que se alza, no es el puño que se cierra. La fuerza verdadera es la capacidad de sentarse en silencio contigo mismo y no huir. Puedes hacerlo ahora. Puedes cerrar los ojos por un momento y simplemente estar, sin distracciones, sin el teléfono, sin la música, sin las voces que te dicen quién deberías ser. ¿Qué encuentras ahí en ese silencio? ¿Paz o pánico? Si es pánico, pregúntate, ¿de qué estás huyendo? El hombre moderno ha aprendido a temer el silencio porque en el silencio no puede fingir. En el silencio, las máscaras se caen. En el silencio, se encuentra cara a cara con preguntas que ha evitado toda su vida. ¿Realmente quiero esta vida que estoy viviendo? ¿O la vivo porque es lo que se supone que debo querer? ¿Y si tu éxito no fuera tuyo? ¿Y si fuera el éxito que tu padre nunca tuvo? ¿O el que tu sociedad te vendió como obligatorio? ¿Y si tu manera de amar no fuera amor, sino miedo al abandono disfrazado de devoción? ¿Y si tu fortaleza no fuera fortaleza, sino terror a mostrar que también eres humano? Sócrates tenía razón. La vida no examinada no vale la pena vivirse. Pero aquí estás, viviendo una vida que nunca has cuestionado verdaderamente. Una vida construida sobre premisas que heredaste, no que elegiste. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste, ¿por qué hago lo que hago? No me refiero a las excusas racionales. Me refiero a las razones profundas, esas que te dan miedo admitir incluso a ti mismo. ¿Trabajas porque amas lo que haces o porque necesitas demostrar algo? ¿Te ejercitas porque honras tu cuerpo o porque odias cómo te ves? ¿Buscas pareja porque tu corazón se desborda de amor o porque no puedes soportar estar solo contigo mismo? ¿Ves la diferencia? No está en las acciones, está en las motivaciones invisibles, esas que nunca examinas porque duele demasiado mirarlas. El hombre fuerte no es el que nunca duda, es el que duda. Y aún así continúa. Es el que se hace preguntas incómodas y se queda a escuchar las respuestas. Pero ¿qué pasa si las respuestas destruyen todo lo que creías saber sobre ti? ¿Y si descubres que el hombre que pensabas que eras nunca existió realmente? ¿Y si toda tu identidad fuera un collage de expectativas ajenas? Aquí está la verdad que no quieres escuchar. Ya lo sabes. En algún lugar profundo, ya sabes que has estado viviendo una actuación. Ya sabes que hay partes de ti que has enterrado vivas porque no encajaban en el molde. ¿Recuerdas cuando comenzaste a editarte? ¿Cuándo aprendiste que cierta parte de ti era inaceptable? ¿Cuándo decidiste que era más seguro ser lo que otros querían que ser quien realmente eras? Fue gradual, ¿verdad? Como la erosión, gota a gota, comentario a comentario, mirada a mirada, juicio a juicio,
Hasta que un día te despertaste siendo un extraño para ti mismo. Y ahora, años después, ese extraño en el espejo te pregunta, ¿cómo llegamos aquí? La respuesta no está en culpar a otros. La respuesta está en reconocer que en algún punto elegiste la seguridad sobre la autenticidad. Elegiste la aprobación sobre la integridad. Elegiste el miedo sobre el amor. Y la pregunta que te aterra es, ¿puedes elegir diferente ahora? ¿Puedes mirar a ese hombre en el espejo y preguntarle, ¿quién eres realmente, debajo de todo lo que has construido? ¿Puedes sentarte en silencio y escuchar esa voz que has estado callando? ¿Puedes admitir que tal vez no sabes quién eres? Y que no saberlo es el primer paso hacia encontrarte, porque aquí está la ironía cruel. El hombre moderno teme ser fuerte, porque confunde la fuerza con la rigidez, confunde ser poderoso con ser invulnerable, confunde ser auténtico con ser perfecto. Pero la verdadera fuerza es fluida como el agua. La verdadera fuerza se adapta. La verdadera fuerza reconoce sus límites y encuentra poder en la humildad. ¿Y si la debilidad que tanto temes fuera en realidad tu mayor fortaleza? ¿Y si esas emociones que reprimes fueran la llave hacia tu verdadero poder? ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre ser hombre fuera exactamente lo opuesto a la verdad? El viaje hacia la autenticidad no comienza con respuestas. Comienza con la valentía de hacer las preguntas correctas. Y la primera pregunta, la más importante, la que cambiará todo si tienes el valor de hacerla es, ¿quién soy yo cuando nadie me está mirando? ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Esa pregunta te persigue ahora, ¿verdad? Como una melodía que no puedes sacarte de la cabeza, como una espina clavada en la conciencia. Porque cuando realmente te observas, cuando te quitas el traje de hombre exitoso, cuando apagas el teléfono, cuando cierras la puerta y te quedas solo contigo mismo, ¿qué encuentras? ¿Encuentras paz o encuentras una guerra silenciosa que lleva décadas librándose en el territorio de tu alma, una batalla entre quien realmente eres y quien crees que deberías ser? ¿Sientes esa tensión, esa fricción constante entre dos fuerzas opuestas dentro de ti? Por un lado, está el hombre que te dijeron que fueras, exitoso, controlado, inquebrantable, siempre con las respuestas correctas. El hombre que provee, que protege, que nunca muestra debilidad. Por el otro lado está Saqué. ¿Quién vive ahí en las sombras de tu personalidad pública? ¿Es el hombre que llora cuando escucha cierta canción? ¿El que se siente perdido más veces de las que admite? ¿El que anhela ser abrazado sin tener que ganarse ese abrazo? ¿El que a veces se despierta en la madrugada preguntándose si toda su vida es una elaborate mentira? Aquí está la verdad que no te atreves a susurrar ni a ti mismo. Tienes miedo de tu propia sensibilidad. Tienes miedo de tu propia profundidad. Tienes miedo de tu propia capacidad de sentir. ¿Por qué? Porque te enseñaron que un hombre que siente profundamente es un hombre débil, que un hombre que se permite ser vulnerable es un hombre que falla. ¿Pero quién te enseñó eso? ¿Fue tu padre repitiendo las heridas que su padre le infligió? ¿Fue una sociedad que confunde dureza con fuerza? ¿O fue el miedo colectivo de generaciones de hombres que nunca aprendieron a habitar su propia piel? Piénsalo. ¿Alguna vez has visto a un hombre verdaderamente fuerte? No me refiero al que grita más alto o al que acumula más dinero. Me refiero al hombre que puede sostener la mirada de su propia alma sin parpadear. ¿Has visto alguna vez a un hombre que pueda decir no sé sin sentir que pierde algo? ¿Has visto a un hombre que pueda llorar sin explicarse? ¿Has visto a un hombre que pueda pedir ayuda sin sentir que se disminuye? Si la respuesta es no, entonces has estado rodeado de hombres que, como tú, han confundido la armadura con la piel. La armadura protege, sí, pero también aísla, también entumece, también convierte el corazón en un búnker. ¿Y qué pasa cuando vives dentro de un búnker durante años? ¿Qué pasa cuando olvidas cómo se siente el sol en la cara? ¿Qué pasa cuando pierdes la capacidad de distinguir entre protección y prisión? Te vuelves un fantasma de ti mismo, un eco, una sombra proyectada en la pared de lo que podrías haber sido. ¿Es eso lo que ves cuando te miras en el espejo? ¿Una sombra? ¿Una versión editada, censurada, domesticada de quien realmente eres? Aquí está la ironía cruel. En tu intento de ser fuerte, te has vuelto frágil. En tu intento de ser invulnerable, te has vuelto quebradizo. Porque algo que no puede doblarse, eventualmente se rompe. ¿Y tú? ¿Te estás rompiendo? ¿Sientes las grietas? ¿En las madrugadas cuando no puedes dormir?
en los momentos de éxito que se sienten vacíos, en las relaciones que se sienten superficiales, porque tú mismo te has vuelto superficial. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te vio realmente? No la versión pulida que presentas al mundo, no el personaje que interpretas en el trabajo o en las cenas familiares, el verdadero tú, el que duda, el que se pregunta si está haciendo todo mal, el que anhela algo que no puede nombrar, el que a veces se siente como un niño perdido en un cuerpo de adulto. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que alguien viera esa parte de ti? ¿Hace años? ¿Décadas? ¿Nunca? Y si nunca, entonces la pregunta es, ¿cómo puedes amar verdaderamente si nunca has sido verdaderamente visto? ¿Cómo puedes conectar auténticamente si tu autenticidad está enterrada bajo capas de expectativas y miedos? ¿Cómo puedes ser amado por quien eres si ni siquiera tú sabes quién eres? Sócrates decía que el hombre que no se conoce a sí mismo es como un barco sin ancla. Pero tú no solo no tienes ancla, has estado navegando con el mapa de otro, siguiendo coordenadas que nunca elegiste, dirigiéndote hacia un destino que nunca quisiste. Y ahora te das cuenta de que estás perdido en un océano de expectativas ajenas. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador? No es estar perdido, es la posibilidad de encontrarte, porque encontrarte significa enfrentar todo lo que has reprimido. Significa llorar por el niño que fuiste y que tuviste que abandonar. Significa sentir la rabia de años de traicionarte a ti mismo. Significa experimentar el duelo de una vida vivida a medias. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para sentir todo lo que has estado evitando sentir? ¿Estás preparado para descubrir que tal vez el hombre que creías que eras nunca existió realmente? Porque esa es la invitación, no a convertirte en alguien nuevo, sino a desenterrar quien siempre fuiste debajo de todas las capas de condicionamiento. ¿Recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser? ¿Antes de que aprendieras a censurar tus emociones? ¿Antes de que decidieras que era más seguro ser pequeño que ser auténtico? ¿Recuerdas cuando reías sin calcular si era apropiado? ¿Cuándo llorabas sin juzgarte por ello? ¿Cuándo amabas sin estrategia? ¿Cuándo soñabas sin limitaciones? Ese niño sigue ahí, enterrado pero no muerto, silenciado pero no destruido, esperando que tengas el valor de recordarlo. Pero para recordarlo, tienes que estar dispuesto a olvidar todo lo que crees saber sobre ser hombre. ¿Estás dispuesto a considerar que todo lo que te enseñaron sobre la masculinidad podría estar equivocado? ¿Estás dispuesto a considerar que la fuerza verdadera no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de ser vulnerable y seguir de pie? ¿Estás dispuesto a considerar que ser poderoso no significa controlarlo todo, sino tener el valor de soltar el control? ¿Estás dispuesto a considerar que ser un hombre no es una actuación que tienes que perfeccionar, sino una experiencia que tienes que vivir? La guerra interior no terminará hasta que hagas las paces con ambos lados de ti mismo, hasta que integres al hombre que el mundo quiere que seas con el hombre que realmente eres. Pero para eso, primero, tienes que estar dispuesto a perder la imagen, a perder las certezas, a perder la identidad que has construido ladrillo a ladrillo con aprobación ajena. ¿Tienes el valor de perder todo lo que no eres para encontrar todo lo que sí eres? ¿Tienes el valor de ser débil para descubrir dónde reside tu verdadera fuerza? ¿Tienes el valor de no saber para empezar a aprender? La guerra interior solo termina cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a luchar por ti mismo. ¿Estás listo para cambiar de bando? Esa pregunta resuena en el vacío de tu pecho, ¿verdad? Porque sabes que llegar hasta aquí ya es una traición a todo lo que te enseñaron, una traición al hombre que juraste ser, una traición a las expectativas que cargaste como una cruz durante años. ¿Y sabes qué? Esa traición es lo más honesto que has hecho en décadas, porque aquí, en este momento, estás enfrentando la verdad más aterradora de todas. Has sido cómplice de tu propia desaparición. Has participado activamente en el asesinato de tu propia alma. ¿Duele admitirlo? Duele reconocer que cada vez que te censuraste, cada vez que te traicionaste por aceptación, cada vez que elegiste la imagen sobre la integridad, ¿estabas colaborando con tu propio borramiento? Pero aquí está lo que no te dijeron sobre el dolor. Es el único camino hacia la verdad. ¿Y si el dolor que tanto evitas fuera exactamente lo que necesitas sentir para volver a estar vivo?
Sócrates tenía razón cuando dijo que una vida sin examen no vale la pena vivirse, pero él no te dijo lo que pasa cuando finalmente decides examinar esa vida. No te dijo que el examen duele, que cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo es como realizar cirugía en tu propia alma, sin anestesia. ¿Estás preparado para esa cirugía? ¿Estás preparado para cortar todo el tejido muerto que has estado cargando? Porque eso es lo que es la mayor parte de tu identidad, tejido muerto. Ideas zombie que siguen caminando por tu mente, mucho después de haber perdido su vida. Creencias que adoptaste cuando tenías 8 años y que sigues defendiendo como si fueran verdades universales. ¿Cuántos años tenías cuando decidiste que llorar era debilidad? ¿6? ¿7? ¿Y sigues viviendo según la filosofía de un niño asustado? ¿Cuántos años tenías cuando aprendiste que pedir ayuda era admitir fracaso y sigues muriendo lentamente por dentro antes que extender la mano? ¿Cuántos años tenías cuando decidiste que ser vulnerable era peligroso y sigues viviendo detrás de muros que construiste cuando tu mundo era del tamaño de un patio de recreo? ¿Ves la locura? ¿Ves cómo has estado viviendo según las reglas de supervivencia de un niño en el cuerpo de un hombre adulto? Es como si siguieras usando la ropa que te quedaba a los 7 años. Es absurdo, es doloroso, y sin embargo, lo has hecho durante décadas sin cuestionarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil soltar las ideas que nos lastiman? Porque esas ideas, por dolorosas que sean, son familiares. Y lo familiar se siente seguro, incluso cuando nos está matando lentamente. Pero ¿qué pasa cuando lo familiar se vuelve insoportable? ¿Qué pasa cuando el dolor de quedarte igual supera al miedo de cambiar? Ahí es donde estás ahora, en ese punto de quiebre. En ese momento cuando el alma dice, basta, y el ego grita, pero siempre hemos hecho las cosas así. ¿Escuchas esa batalla? Entre la voz que te dice que te quedes pequeño y la voz que te invita a expandirte, entre la voz que dice, así son las cosas, y la voz que susurra, así podrían ser, entre la voz del miedo y la voz del amor, porque al final, eso es lo que es, una batalla entre el miedo y el amor. El miedo te dice que seas quien otros esperan que seas. El amor te invita a ser quien realmente eres. ¿Y tú? ¿A cuál le has estado haciendo caso? Si miras tu vida honestamente, si examinas tus decisiones, tus relaciones, tu carrera, tus sueños, ¿cuántas de esas decisiones nacieron del amor? ¿Cuántas nacieron del miedo? ¿Elegiste tu profesión porque te apasiona o porque te parecía segura? ¿Elegiste a tu pareja porque tu corazón se desbordaba o porque cumplía con ciertos criterios apropiados? ¿Elegiste la vida que vives o simplemente no elegiste nada y dejaste que la inercia decidiera por ti? Aquí está la verdad que no quieres enfrentar. La mayor parte de lo que llamas tu vida no son elecciones, son reacciones, respuestas automáticas a programación antigua. Pero ¿qué pasa si pudieras elegir diferente? ¿Qué pasa si pudieras tomar decisiones desde el amor en lugar del miedo? ¿Qué pasa si pudieras vivir desde la autenticidad en lugar de la aprobación? ¿Cómo se vería esa vida? ¿Cómo se sentiría despertar cada mañana siendo genuinamente tú mismo? ¿Puedes imaginarlo? ¿O la idea te aterroriza tanto que prefieres no pensarlo? Porque aquí está la paradoja. El hombre moderno dice que quiere libertad, pero tiene miedo de ser libre. Dice que quiere autenticidad, pero se aferra a sus máscaras. Dice que quiere amor verdadero, pero no se atreve a mostrar quién realmente es. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos la prisión familiar sobre la libertad desconocida? Porque la libertad requiere responsabilidad, requiere que dejes de culpar a otros por tu infelicidad, requiere que dejes de usar tu pasado como excusa para tu presente, requiere que admitas que durante años has sido tu propio carcelero. ¿Estás preparado para esa responsabilidad? ¿Estás preparado para admitir que, en gran medida, estás donde estás porque elegiste estar ahí? No porque seas malo, no porque no merezcas algo mejor, sino porque elegiste la seguridad sobre el crecimiento. Elegiste la comodidad sobre la verdad. Elegiste ser quien otros querían que fueras sobre ser quien realmente eres. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que ves las barras de tu propia jaula? ¿Ahora que reconoces que tienes las llaves? ¿Ahora que sabes que podrías salir? Si tuvieras el valor, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿La vas a ignorar? ¿Vas a volver a tu vida normal y fingir que esta conversación nunca pasó? ¿Vas a regresar a la comodidad de lo conocido? ¿O vas a hacer algo diferente? ¿Vas a tomar esas llaves,
¿Vas a abrir esa puerta? ¿Vas a dar el primer paso hacia quien realmente eres? Porque aquí está lo que nadie te dice sobre la transformación. No es un evento, es una decisión que tienes que tomar una y otra vez, cada día, cada momento, cada vez que te enfrentas a la elección entre ser auténtico o ser aceptado. ¿Estás dispuesto a elegir la autenticidad, incluso si significa que algunas personas te van a rechazar? ¿Estás dispuesto a elegir la verdad, incluso si significa admitir que has estado viviendo una mentira? ¿Estás dispuesto a elegir el crecimiento, incluso si significa dolor? Porque el dolor es inevitable. Puedes elegir el dolor del crecimiento o el dolor del estancamiento. Puedes elegir el dolor de ser auténtico o el dolor de vivir una mentira, pero no puedes evitar el dolor. La única elección que tienes es qué tipo de dolor vas a elegir. ¿El dolor que te lleva hacia adelante o el dolor que te mantiene estancado? ¿El dolor que te libera o el dolor que te encadena? ¿El dolor que te convierte en quien realmente eres o el dolor que te mantiene siendo quien nunca fuiste? Sócrates sabía algo que tú has olvidado. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. ¿Estás dispuesto a admitir que no sabes nada sobre ser hombre? ¿Que todo lo que creías saber podría estar equivocado? ¿Que tal vez, solo tal vez, hay una manera completamente diferente de existir en este mundo? ¿Una manera que no requiere que sacrifiques tu alma por aceptación? ¿Una manera que no requiere que mates partes de ti mismo para encajar? ¿Una manera que honra tanto tu fuerza como tu sensibilidad? ¿Una manera que te permite ser completamente humano? Esa manera existe, pero no puedes encontrarla mientras te aferres a quien crees que deberías ser. Tienes que soltar, tienes que permitir que el hombre construido muera para que el hombre auténtico pueda nacer. ¿Estás listo para ese funeral? ¿Estás listo para llorar por quien nunca fuiste realmente? ¿Estás listo para celebrar quien siempre has sido debajo de toda la programación? La muerte del ego no es el fin, es el comienzo. ¿Estás listo para comenzar? Esas palabras flotan en el aire como polen en primavera, invisibles pero cargadas de potencial, cargadas de la promesa de algo nuevo creciendo en la tierra de quien has sido. Pero comenzar requiere que primero termines. ¿Estás listo para terminar con la actuación? ¿Para cerrar el teatro donde has estado interpretando un papel durante años? ¿Para despedir a la audiencia imaginaria que siempre has estado tratando de impresionar? ¿Puedes imaginar ese silencio? El silencio después de que caen las cortinas, después de que se apagan las luces, después de que te quitas el maquillaje y te quedas solo contigo mismo en el camerino de tu alma. ¿Qué ves ahí, en ese espejo sin audiencia, sin la necesidad de proyectar una imagen, sin la presión de ser perfecto? Ves a un hombre cansado, a alguien que ha estado cargando un peso que nunca le perteneció, a alguien que ha estado luchando una guerra que nunca eligió pelear. Es hermoso, ¿sabes? Ese cansancio, porque significa que has estado esforzándote, significa que has estado tratando, significa que tu corazón ha estado latiendo, incluso dentro de una armadura que nunca te quedó bien. Pero ahora puedes descansar. No el descanso de la rendición, el descanso de la llegada, el descanso de finalmente estar en casa contigo mismo. ¿Recuerdas cómo se siente estar en casa? No la casa de ladrillos y cemento, la casa interior. Ese lugar donde no necesitas explicarte, donde no necesitas defenderte, donde simplemente puedes ser. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que visitaste ese lugar? ¿Años? ¿Décadas? ¿O nunca supiste que existía? Existe. Ha estado esperándote, como una luz dejada encendida en la ventana de tu alma. Pero para llegar ahí, tienes que hacer el viaje más difícil de todos, el viaje hacia adentro. El viaje sin mapas, el viaje donde cada paso requiere que sueltes algo que creías necesitar. ¿Puedes soltar la necesidad de tener razón? ¿Puedes soltar la necesidad de ser fuerte todo el tiempo? ¿Puedes soltar la necesidad de ser entendido por todo el mundo? ¿Puedes soltar la idea de que tu valor depende de lo que produces, de lo que acumulas, de lo que demuestras? ¿Puedes considerar, solo por un momento, que tal vez ya eres suficiente, tal como eres, con tus dudas, tus miedos, tus imperfecciones, tus preguntas sin respuesta? Puedes considerar que tal vez la fuerza que has estado buscando no está en convertirte en alguien diferente, sino en aceptar completamente quién ya eres. Sócrates lo sabía. Por eso su filosofía no era sobre acumular conocimiento.
Era sobre desaprender, era sobre quitar las capas de ideas falsas hasta llegar al núcleo de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es ese núcleo que permanece cuando todo lo demás se desvanece? Es simple, devastadoramente simple. Eres amor buscando amor. Eres conciencia experimentándose a sí misma. Eres un alma humana teniendo una experiencia temporal en un cuerpo que envejece. No eres tu trabajo, no eres tu cuenta bancaria, no eres la imagen que proyectas en las redes sociales, no eres las expectativas que cargas, no eres ni siquiera tus pensamientos. Eres la conciencia que observa todo eso. Eres el espacio en el que todo eso aparece y desaparece. ¿Puedes sentir esa vastedad, esa inmensidad silenciosa que existe debajo de todo el ruido de tu mente? Eso eres tú, el verdadero tú, el que no puede ser lastimado por la crítica, el que no puede ser inflado por el elogio, el que simplemente es, independientemente de las circunstancias externas. Pero ¿cómo accedes a ese lugar? ¿Cómo habitas esa verdad en un mundo que constantemente te invita a olvidarla? Empiezas pequeño, empiezas con momentos de honestidad, momentos de vulnerabilidad, momentos donde eliges la autenticidad sobre la aprobación. Tal vez es admitir que no sabes algo cuando todo el mundo espera que tengas las respuestas. Tal vez es llorar cuando necesitas llorar, sin disculparte por ello. Tal vez es decir no cuando tu alma dice no, incluso si otros esperan que digas sí. Tal vez es pedir ayuda cuando la necesitas, sin sentir que eso te disminuye. Tal vez es permitir que alguien te vea realmente, con todas tus imperfecciones y contradicciones. Cada uno de estos momentos es un acto de revolución, una revolución silenciosa contra la tiranía de las expectativas, una declaración de independencia de la necesidad de ser quien otros quieren que seas. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no tienes que ser perfecto en esto. No tienes que transformarte de la noche a la mañana. No tienes que convertirte en un guerrero espiritual iluminado. Solo tienes que empezar. Solo tienes que dar un paso hacia la honestidad, un paso hacia la autenticidad, un paso hacia casa. Porque la autenticidad no es un destino, es un camino que se camina un paso a la vez, una elección a la vez, un momento a la vez. ¿Y el miedo? Ese miedo que te dice que si muestras quién realmente eres, la gente te va a rechazar. Tal vez algunas personas no entiendan, tal vez algunas personas prefieran la versión editada de ti. Pero ¿sabes qué? Las personas que realmente importan, las que están destinadas a estar en tu vida, esas personas han estado esperando conocer al verdadero tú. Han estado esperando conectar contigo, no con tu actuación. Y tú has estado esperando sentirte visto, sentirte conocido, sentirte amado por quien realmente eres, no por quien finges ser. Esa conexión es posible, pero solo si tienes el valor de quitarte las máscaras. ¿Recuerdas esa pregunta del principio? ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Aquí está la respuesta. Eres quien has sido siempre, debajo de todos los roles, debajo de todas las expectativas, debajo de todo el miedo. Eres el niño que solía soñar sin límites. Eres el adolescente que sentía todo tan profundamente que dolía. Eres el joven que creía que podía cambiar el mundo. Eres el hombre que, a pesar de todo, todavía tiene esperanza. Todos ellos siguen ahí, esperando ser integrados, esperando ser honrados, esperando ser vividos. No tienes que elegir entre la sensibilidad y la fuerza. Puedes ser ambos. No tienes que elegir entre la vulnerabilidad y el poder. Uno alimenta al otro. No tienes que elegir entre ser humano y ser hombre. Ser completamente humano es la forma más elevada de masculinidad. La fuerza verdadera no es la ausencia de miedo, es sentir el miedo y actuar desde el amor de todas formas. La valentía verdadera no es no tener dudas, es tener dudas y continuar de todas formas. La sabiduría verdadera no es tener todas las respuestas, es estar cómodo con las preguntas. Y tal vez, solo tal vez, esa comodidad con no saber es el primer paso hacia saber realmente. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. En esa humildad hay una libertad inmensa, la libertad de ser curioso en lugar de defensivo, la libertad de crecer en lugar de fingir que ya llegaste, la libertad de ser estudiante de tu propia vida en lugar de el experto en una actuación. ¿Puedes vivir desde esa humildad? ¿Puedes caminar por el mundo con la sabiduría de no saber y la apertura de continuar aprendiendo? ¿Puedes ser fuerte
y suave, puedes ser poderoso y vulnerable, puedes ser un hombre y completamente humano. La invitación está extendida, no por mí, por la vida misma, por esa parte de ti que nunca dejó de susurrar, hay otra manera. No tienes que decidir ahora, no tienes que cambiar todo hoy, solo tienes que escuchar esa voz que te ha estado llamando a casa hacia ti mismo, a casa hacia quien realmente eres cuando nadie está mirando, en el silencio, en el espacio entre las palabras. Ahí es donde vives, ahí es donde has vivido siempre. Bienvenido a casa. No saber no es debilidad, es el inicio de la sabiduría y tal vez, solo tal vez, es el inicio de ti.